Muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un miércoles más en El Toro por los Cuernos. Mire, si Ferrol tiene cosas, y muchas cosas, de las que muchos ciudadanos son absolutamente ignorantes, eso ya es, pero vamos, una verdad contrastada a lo largo de los días, de los meses y de los años. Ustedes saben que Ferrol es la única ciudad del mundo, la ciudad en donde hay más anclas de todo el mundo. Anclas catalogadas, anclas que seguramente las verán ustedes en algún jardín, las verán ustedes apoyadas bueno, pues a lo mejor a la entrada del Museo Naval, delante del antiguo hospital, pero todas esas anclas, hubo una personalidad, que tengo hoy el honor de contar con él como invitado, que pues se le ocurrió decir: señores míos, pero qué poco sabemos de anclas, pero qué es un ancla, pero dónde están nuestras anclas. Y el invitado es, pues ya lo conocen ustedes porque ya estuvo hace tiempo hablando nada menos que de sirenas. Es don Luis Sánchez Feijóo. Farulo, ¿puedo llamarte Farulo? Sí, así me llaman todo el mundo. ¿Por qué te llaman Farulo? En Marina. Ah, porque se lo llamaba yo a un compañero mío antes de ingresar en la Armada. Sí. Y de tanto llamárselo a él, me quedó a mí. Te quedó a ti, de eso, así como Sí, sin así. nada. Oye, tú tienes bueno, tú has sido buceador, tu especialidad es buceo, pero tienes el récord, me contabas hace un rato, de ser el primer coruñés en 200 años Sí. que fue comandante de Marina de La Coruña. Sí. ¿Cómo es eso? Pues mira, en el comandante de Marina, en el despacho del comandante de Marina de La Coruña había un cuadro de comandantes desde antes de la Guerra de la Independencia. Y me decían a mí todos, y viendo los nombres y tal, todos eran ferrolanos, la mayoría, y otros no ferrolanos, pero coruñeses no, porque coruñeses somos muy pocos marinos de guerra, y ferrolanos estaban muchos marinos de guerra ya en situación de capitán de navío, ya muy antiguos, que pedían lo más cercano a Ferrol si no podían estar en Ferrol. Y eso fue la razón por la que desde antes de la Guerra de la Independencia los ferrolanos coparon la comandancia marina de La Coruña. Oye, pero habiendo algún gaditano y algún así. Sí, pero fíjate, que es curiosísimo, porque me dabas el dato y dije yo, pero mira qué Sí. curioso. Estaban encantados en La Coruña. Hombre, con claro, eso, cómo con tener no. un coruñés, por fin. Y fue casi el último, fui el penúltimo o algo así. El penúltimo comandante de Bueno, Marina. no, Y sí. 3 años estuviste, 3 ¿no? años. 3 años. Y luego te viniste aquí ¿se llama Conservador. Del Museo Naval. Del Museo Naval. Y ahí es en donde empieza tu afición por esto, Sí, Farulo. sí. Yo siempre, en mis destinos a flote, siempre llevé la maniobra de proa, que son las anclas. Pero cuando vine aquí y vi la maravilla que había en Ferrol de anclas, que solo el Museo de Ferrol tiene 90 y tantas anclas de distintos tipos y de distintos modelos cada tipo. El tipo es, por ejemplo, por hacer algo que la gente entienda, un SEAT. O sea, Sí. que hay a lo mejor 40 SEATs. Sí, pero uno es un 600, otro es un SEAT Panda, el otro es un SEAT Ibiza, el otro... O sea, que hay y así distintos modelos, ¿sabes? Entonces, en cantidad de tipos con distintos modelos, para mí que es la mejor colección que hay en el mundo. En el mundo. En el mundo. La que tiene la Armada Española, con 560 anclas o algo así, y Ferrol bate de sobra. Ferrol tiene más que el resto de zonas marítimas. Fíjate. O sea, más que la Unión de San Fernando, Cartagena, Canarias, Madrid y tal, tiene menos todas juntas que las que hay en Ferrol. las que tiene Ferrol, pero las tiene a veces repartidas en la Escuela Naval y tal. Pero vamos, Ferrol, a la vista del pueblo de Ferrol, tiene unas 120 anclas, a la vista, gratuitas. Después hay otras que están en la Graña, otras que están en la Escaño, otras que están en el Club Naval, 4 en el Club Naval, hay una afuera pero 4 dentro, entonces para eso hay que entrar a verlas. Sí. Pero por las plazas de Ferrol, por el Museo Naval, hay 120. Hasta el punto de que tú decías que Ferrol debería de llamarse toda esta zona Anclaterra. Claro. Y es verdad. Eso, caramba, no lo sé. ¿Eh? El almirante Miguel Fernández, me dijeron si publicaba en Ferrol Análisis de hace bastantes años, Sí. algo que yo titulé
Anclaterra. Y el almirante Miguel Hernández, que era mi promotor y tal, honor y gloria para él, me dijo, mira, vamos a ponerle Ferrol, capital de las anclas, porque Anclaterra ya está Ferrolterra y suena como a que estás diciendo algo que no quieres decir. Y es claro, si es la ciudad del mundo donde más anclas hay. Y además, tú me decías que la punta del ancla, ¿no hay una punta? Eso es bárbaro. Mira, miré en un pedazo atlas así, británico, del Times. Y entonces, como viene por orden alfabético, todas las toponimios y demás, miré todo lo que podía ser anclas, Anchor, Anchorage, cosas así, ¿no? Entonces, en Anchor no había nada. Había un reef en Indiana, Estados Unidos. Lo demás eran todos Anchorage, o sea, que son fondeaderos, pero no es ancla, es un fondeadero, una bahía donde se fondeaba. Y las hay en Alaska, en Nueva Papúa y en Nueva Guinea también, en Papúa, en Nueva Guinea, en Alaska. Y en Galicia había hay dos ancoradoiros, uno que está en Muros y otro que está cerca de Bueu. Uno en la ría de Pontevedra, ancoradoiros. Y no había nada. Desilusión, no encuentro nada para ligar a Ferrol. Y en un mapa del servicio topográfico del ejército encuentro, bendición de los dioses, en la ría de Ferrol una punta que se llama Punta das Anclas. Y dije yo, ¡guau! ¡Lo encontré! ¡Qué maravilla! Está en la ribera norte de la ría, entre el castillo de San Felipe y la punta de San Cristóbal, del castillo de San Cristóbal. Sí. Al lado de una playa que se llama de la Caseta, que le llamáis en Ferrol, playa de la Caseta, que era de la estación torpedista o algo así. Pues esa es la punta de las anclas. De modo que no solo Ferrol tiene anclas físicas por todos lados, sino monumentos con anclas en piedra, grabadas, los pintores, la sección importantísima de Ferrol de pintores navales, que dominan el tema y pintan anclas estupendamente, otras anclas en madera, como puede ser un exvoto en un altar, anclas en forja, dentro del arsenal, que pone 1754, no sé qué, dos anclas cruzadas, sino que Ferrol tiene anclas por las calles, como dijiste tú, ¿no? Hay una en la Plaza Amboaje, dos en Herrera, en San Julián. Sí. Hay muchas anclas. Después, todos los edificios oficiales que tiene Ferrol son edificios oficiales, su emblema es un ancla. ¿Qué tiene Ferrol para ser tan importante en anclas? ¿Por qué tiene tantas anclas? ¿Y por qué es fantástico esto de Ferrol? Pues porque su situación geoestratégica siempre fue privilegiada desde los Austrias. Era el Golfo Ártabo, eran 3 rías, y entonces, no solo porque estaban libres, socaireadas de los vientos dominantes, sino que tenían mucho calado y mucha agua, mucha cancha, podían meter a grandes flotas. Es decir, las grandes armadas contra Inglaterra, las flotas que iban a Flandes pues se podían refugiar aquí muy bien, aprovisionarse aquí para pegar el salto al norte, ¿no? Entonces, eso, a tal cantidad de barcos y tal variedad de barcos, porque no solo iban navíos de guerra, sino que iban urcas de transporte y tal, pues eso da, por silogismo, gran cantidad y variedad de anclas. ¿Qué podría ser? Bien. Otra es que Ferrol tiene bases navales, la de La Graña y la de aquí, base naval, con arsenales, con astilleros, con construcción de barcos, con escuelas de instrucción y escuelas de especialidades de marina, con escuelas técnico-pesqueras, con una universidad que hace ingenieros navales y peritos navales, con 2 museos, un museo naval histórico y un museo de la construcción naval. Tiene después edificios no solo de recreo, como puede ser un club naval, sino edificios de aprovisionamiento, edificios de capitanía, edificios de tal, que su símbolo es el ancla.
Y además, la población de Ferrol es marinera. Porque mira, hay una gran cantidad, botón de ancla. Anda, que no he visto yo botones de anclas en museos y el ancla es universal, el botón de ancla. No han puesto un pulpo, que tanto nos gusta a los gallegos. No han puesto una ola. No han puesto un remo, ni una sirena. No, todas las naciones del mundo llevan un ancla. Pero todas las naciones del mundo, digo, no en marinas de guerra, digo, en mercantes, todas las náuticos, todo. Incluido, o sea que es marinas de guerra, marinas mercantes, marinas pesqueras, marinas deportivas. Y yo siempre meto a buceadores, armada, que también son marinos, están por ahí abajo, pero son, y arma aérea, armada. Todos esos llevan anclas. Los hidroaviones llevan anclas. Los submarinos llevan anclas. Todos los barcos, todas las embarcaciones, excluyendo los patines acuáticos de Donillo, si hubiera, o de Ibiza. Los de Puente Deume, excepto los patines de Puente Deume. Todos, desde la más remota antigüedad, llevan anclas, y se eligió anclas y se luce anclas. Yo digo todas, pero sé que dos, estoy convencido que no las llevaban. ¿Cuáles? No, dos. Pues mira, la barca de Caronte, para llevar las almas al Hades, esa no llevaba ancla, porque la mitología griega no lo imponía. No, era absurdo ponerle un ancla. Y he visto cuadros de Caronte en su bote, su lancha, en la barca de Caronte, ¿no? De Platinir, un flamenco que en el 1540 hizo un cuadro precioso, en donde se ve a Caronte llevando un alma a la izquierda del infierno con el perro cerbero, con el cerbero, y a la derecha el fuente de la eterna juventud celestial y tal, y no lleva ancla. No lleva ancla. Y un grabado también, un grabado de Doré, de Gustavo Doré, del 1875 así, en que le pidieron un inglés, le pidieron que hiciera grabados para la Divina Comedia de Dante, una edición inglesa de la Divina Comedia de Dante, 1875 por ahí, también no le pone ancla a Caronte. La Divina Comedia, la sección Infierno, Doré hizo un grabado, tampoco le pone. O sea que no lleva ancla. Mitológicamente era una disfunción y estoy convencido que no la llevaba. Y otra que no la llevaba, porque bíblicamente no era, es Noé, en su arca de Noé. No llevaba ancla. Esa tampoco. No, porque Noé, de ser algo, era viticultor. Como mucho un carpintero de ribera, pero no era un marino, no era piloto ni nada, no. Y entonces, viendo también pintura, que es donde a un norteamericano, Hicks, del 1840, tiene un cuadro precioso en donde se ve el arca de Noé y con parejitas de animales entrando. Es precioso, precioso. Y no se ve nada, una embarcación grande, con una embarcación de transporte de carga y tal, y con un edificio inmenso encima, y ahí entrando los animalitos. Y no hay ancla para nada. Y muy bueno, un grabado de principios del 18, en donde te dicen cómo era la distribución por dentro según animales. O sea que ves, aquí las cabras, aquí las ovejas, aquí tal, y aquí tampoco se ve. La estiva de ancla no se ve por ningún. No, entonces digo yo que no. Sí me creo que llevase ancla el barco de piedra de Santiago Apóstol. Ese sí. Sí, aunque al ser de piedra, porque Santiago Apóstol hizo el milagro de que flotase, como no era, es una cosa que es preciosa, que sea de piedra y que viniera de piedra. La verdad es que era el barco da pedra, no de pedra, era da pedra. El que venía por la piedra, el estaño, venía desde donde venían, del Mediterráneo, fenicios, iban a Casitérites o a Galicia y venían a por estaño para hacer el bronce. Sí. Y entonces el barco se llamaba da pedra. Y ese, si era un barco que era de madera, a vela, porque la leyenda también dice que no usó remos, entonces sí que llevaba pedrales, varias piedras con lianas para fondear. Pero si llega a ser de piedra de verdad,
tampoco llevaría Tampoco ancla. te llevaría ancla. ¿Por qué? Porque el milagro de Santiago haría que el barco flotase y no necesitase ancla para nada, porque para eso iba Santiago muerto, pero milagreiro. Claro, para eso era un milagro. Para eso era Santiago. Ya ves que si no, Santiago. ya me dirás tú. Oye, pero es que el ancla entonces está. Bueno, luego tú, después de todos estos estudios, después de todo este tiempo, al final eso se cristaliza en esta revista. Todo Tipo este revista, trabajo sí, es esta revista de la Armada, de la Dirección de Enseñanza Naval, y es el libro de las Es anclas. formato revista, por ahorro, ¿no? Me Formato imagino. revista, pero es un libro, es Sí, el sí, libro sí, de las anclas. un texto oficial. ¿Esto se puede conseguir en algún lado? Esto lo hizo, ya ves que lo hizo la dirección de la enseñanza naval y no tiene ISBIN, por lo tanto No se puede vender. No se puede vender. Sí. Esto es de uso interno para la Armada y me dijeron que lo había distribuido. Yo se lo ofrecí y se lo regalé, obviamente. Si yo soy marino, pues es para regalárselo. Y me dijo que lo había distribuido a escuelas de la Armada, a bibliotecas de la Armada y a museos de la Armada. O sea que los buques no los tienen. No lo tienen. No. Y escuelas, vete a ver si... A lo mejor aquí la que tienen en las escuelas. En la escuela de... Hombre, si no lo Yo me tiene imagino la que escuela lo de tendrán. maniobra Hombre, de la Granja me pues quedo ya me dirás pasmao, tú. que son Ah, los contramaestres los que usan esto. Tú aquí hablas de la... Bueno, tienes un prólogo, historia, descripción, voces que ahora nos vas a contar, porque Voces, tenemos una serie de imágenes que nos vas a ir explicando una a una. Ah, Pero muy es que el ancla en sí es toda una simbología. Claro. Porque el ancla... Mira, nunca había caído en eso, hasta que leí tus libros. El anterior, el que habías escrito, el trabajo de el ferroanálisis, análisis, y esto. Y me di cuenta de la enorme simbología que encierra el ancla. Porque un ancla es que verdaderamente es la seguridad, esto. Es la seguridad. Decir ancla es salvación, decían antes. Decir ancla es decir salvación. Fíjate cuando Alonso de Contreras, que es un tipo... ¿Sabes? El capitán Alonso Sí. Contreras, que era un vaina, era un español de aquel tiempo, del 1600 y poco y tal, de esos que mandaron galeras en el Mediterráneo, que mandaron galeones a Indias, que eran de tercios embarcados, que eran bárbaros, España con ellos podía sentirse segura. Cuando en el Mediterráneo tuvo un temporal tan grande, y ya habían perdido todas las anclas, eran rezones lo que llevaban las galeras, ¿no? Rezones y anclas son elementos de fondeo. Habían perdido todo, solo les quedaba una, que es el ancla de la caridad, que es la última que llevaban, ¿no? La quinta ancla. Y le dice a su gente, porque ya habían perdido las 4, dice, o fondeamos la caridad, o esta noche cenamos con el Señor. Así de claro. O se fondea esto, o aquí palmamos todos y esta noche estamos con nuestro Señor Jesucristo repartiendo el pan y el vino. Ya listos. Ya listos. Y lo consiguieron. Lo consiguieron, porque si no, no hubiese escrito lo que sus memorias. Lo que escribió. Claro. O sea, el ancla es todo para una navegación. Pero es que tú Sí, antes sí. hablabas de ancla, pero Sí. tú te remites al ancla desde que el hombre casi es cromañón. Pues no era un homínido, me imagino yo. Porque no sabía todavía nadar, no sabía hacer nada. Cuando empieza la historia del ancla, ¿cómo empieza un ancla? ¿Cómo empieza un ancla? Pues empieza, lo describo así para si hay juventud que entienda bien lo que es el ancla de divertida y todo. Suponte un homínido que está en aquellos tiempos no sé, paleocristianos, ya eran ancestrales. Un homínido es perseguido, está en su territorio y es perseguido por un tigre dientes de sable, que siempre da como mucho miedo, ¿no? Un tigre dientes de sable con unos ojos golositos que te voy a comer. Entonces echa a correr en dirección contraria y se encuentra con un río, y como no sabe nadar, pero sabe saltar porque es medio mono, todavía es tal, pega un salto a un tronco que la corriente baja. Se agarra a ese tronco o se sube a ese tronco y empieza a discurrir por el río. Se va de ahí, el tigre se queda con una cara de tonto y cuidado porque no se tira al agua, y el tipo baja y empieza ya a coger frío, lleva no sé cuánto tiempo ahí, está hasta el gorro de ir ahí. Y dice, pues tengo que parar en algún lado para comer algo. Bueno, pues o porque había poca sonda o porque el tronco se lo llevó a una orilla, pudo bajar. El tronco se quedó ahí y tal, y descansó, se calentó, comió y tal, pero empezó a pensar, caramba, ¿y si viene ahora otro tigre aquí?
todo esto están pasando lunas y lunas, que dirían los Sioux, ¿no? Y pasaron muchas lunas, y el homínido seguía pensando. Y dice, pues yo tengo que coger, para irme, tengo que tener un tronco aquí cerca, un tronco, y para que las riadas no me lleven el tronco y todo, con una de estas lianas que hay por aquí, amarro el tronco y lo amarro a un árbol y aquí me queda el tronco. O sea que si viene otro tigre y lo veo venir, cojo el tronco, ¡chu!, y ya me meto y no me tiro al agua y a lo mejor no hay ningún tronco. Y me ahogo. Bien, ya lo tiene. Pescaba desde la orilla pescaba él. Pero se estaba dando cuenta que en el medio del río había una abundancia de peces, él pescaba muy poco, porque en el medio del río sí que había una abundancia de peces tremendo, y decía, ¿cómo podré ir ahí? Si voy en el tronco, me lo lleva la corriente. ¿Qué puedo hacer? Dice, pues ya está, voy a coger una piedra grande, la voy a meter en una liana y me voy a meter en el tronco con ella. Al llegar allí, fondeo, echo la piedra al fondo, trinco y me amarro al tronco y ahí me pesco estupendamente. ¿Cómo se le ocurrió eso? Pues porque vio unas algas que estaban en el medio del río con la corriente y nunca se iban de allí. Y dijo, ¿por qué no se van? Porque están con sus raíces enraizadas ahí. Dijo, pues yo tengo que hacer algo así. ¿Cómo puedo enraizar? Mira el homínido cómo empieza ya a ser un Homo erectus. Todavía no era sapiens, pero ya empezaba a... ¿Qué apuntaba? Ya empezaba, ya ves, la unión ya empezaba el tipo... A lo mejor habían pasado 4.000 años, pero ya pensó algo. Viendo las algas que se agarraban, digo, pues yo voy a hacer lo mismo. Oye, cogió un... Esto se puede... hay figuras yo creo que en realización empezamos con las primeras figuras de la historia de Anglo. Ya sigo. Ahí tenemos una. Mira. No, la primera. Dani. La primera proyección que yo... Esa, ¿ves? Ahí está. Bueno, pues esa es un pedrolo que encontró y lleva una liana. Estas están en el Club Naval, en el Museo Naval, ¿eh? Estos artilugios. Todo lo que se va a ver ahora son fotografías de ejemplares que hay en el Museo Naval. En el Museo Naval, sí. Pueden mantenerla, sí. Sí, la mantenemos. Entonces, él bajó en el tronco con la anterior. Con la anterior. Ahí, quietos ahí, hasta que digamos, dale. Sí, bajó con esta. Y lo puso. Y le duró, pues, dos veces. La perdió. ¿Por qué la perdió? Porque cogió un pedrolo que estaba lleno de aristas y la liana era una fibra vegetal que con el roce se le cortó. Perdía la amarra y se iba, se quedaba la piedra en el fondo y él salía para atrás y otra vez. Siguió discurriendo y ya podemos pasar a la siguiente. Y pasamos a la segunda y a lo mejor pasan 800 años o 1000 y de repente con esta. Perigeos de sol, con esa. Entonces dice, voy a buscar algo que no me rompa la liana. Y entonces busco una piedra mucho más, como un canto rodado, una piedra ya lamida por la mar, por el agua. Todo esto estoy hablando de ríos porque en la mar no se atrevían todavía. ¿No ves que es una piedra mucho más trabajada y tal? Sí. Y también se perdía, hasta que dijo, pues a esa misma piedra le voy a hacer un agujero arriba, y en ese agujero arriba le voy a amarrar algo. Pues mira, ese agujero arriba, esa es la siguiente, esa todavía no he llegado. Ese agujero arriba es lo que ahora se llama arganeo, que es la parte de arriba, el grillete o lo que sea. No sé si lo están viendo en el ancla que está en la esquina izquierda, arriba. Sí. Pues la parte de arriba, que hay como una argollita y tal. Esa argollita. Así empieza lo que hoy es la argollita esa que se llama arganeo, pero va cogiendo distintas normas. O sea que él ya tiene el arganeo y sigue. Otra figura. Seguimos la siguiente diapositiva. Sí, cuando yo digo que es el hombre, ahí está. Son generaciones y generaciones de hombres. Esa ancla, si se metía en fango, se quedaba metida dentro del fango y le costaba muchísimo cobrarla. Entonces le hizo un agujerito abajo y con otra guiada mucho más fina y todo, despegaba
para despegarla, que no podía despegarla, tiraba de abajo y después la despegaba del fondo y ya podía izarla. Claro. Y eso hace que en las anclas, en muchas anclas, incluso ahora, presenten ahí abajo, en una zona que se llama pota, Ajá. que está abajo de todo entre los brazos, miren en la figura de la izquierda arriba, Sí. Pues ahí abajo se ve habría en algún tipo de modelos de anclas este sistema de un agujerillo en un cáncamo o otro. Para arrancarla del para suelo. despegarla Para cuando despegarla. hay fangos y cuando no Sí, eres sí, capaz sí. de despegarla, ni menos a mano. Sí, 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 Siguiente. La siguiente La nos siguiente. encontramos, a ver, realización, si ponen Con- ahí. ahí está. En sitios donde la piedra no era granítica, como podía ser Galicia y tal, sino que eran piedras más blandas, al cabo de muchos fondeos, de darse contra el fondo, se le rompía la piedra. Ajá. Y dijo el tío, pues la voy a meter, la voy a proteger con unas ramas y una base de madera, Sí. para que pum, pegue la madera, la piedra me hace de fondeo, se queda abajo y estoy con ella. Pues fíjate, ahí ya empieza a lo que era un hombre sapiens, porque ya empieza a hacerle con esas ramas para arriba, ya empieza a hacer lo que se llama la caña del ancla, que es la parte Ajá. delgadita, esa recta, como Sí, la sí. columna que tiene el ancla en la figura, Sí, sí, sí. en la sí, figura sí, sí, superior, sí, sí. ¿no? Sí, o sea que sí. ya aparece la caña. Todo esto es como va evolucionando el hombre y el ancla. Siguiente, por favor. La siguiente, ahí están. 3 diapositivas. No, Esa no nos esa interesa. sí interesa, sí, es que no la veía bien. Sí, aquí ya es un rezón. Mira, aquí eso era porque tenía una piedra muy, muy frágil. Sí. Pero el que seguía con piedras normales, mira, dijo, le voy a poner a una piedra, le voy a hacer un agujero abajo, y en ese agujero abajo le voy a pasar un palo, de modo que cuando la tire se clave y es lo que un brazo de ancla. ¿Qué pasa? Que si pone tal como lo ponía él, le costaba mucho que cayese en la posición exacta de que quedase plana y con el palo para abajo. Ajá. Le caía de canto, le caía por el otro lado, le caía al revés, tal. O sea que tenía bastante dificultad con un palo. De modo que aprovechamos la figura ahora que está, la de abajo a la derecha, La de abajo a la derecha. y ahí sí que ya es un homo magistralis, porque ya metió 2 palos cruzados 90 grados, de modo que cayese como cayese, siempre se le iba a clavar un palo. O sea, que no era que dependiendo de la postura, tenía que izarla otra vez, tirarla otra vez, ya se le clavan un palo siempre, porque caiga como caiga esa piedra, Sí. clava uno, y ya tenemos el rezón. Ya es más que sapiens ya es un homo, dije magistralis, pero bueno, vamos a dejarlo en habilis, ya es muy hábil. Pero fíjate algo, centrándonos sí. aquí en esta Sí, imagen sí. y con todo lo que hemos estado viendo, Sí. que son años, cientos de años, desde que empieza la inteligencia a darse cuenta de que cruza estos 2 palos. Los cruza. Esto es algo tan importante como la rueda. O sea, te quiero decir, como es que de la rueda en adelante, vale, pero el conseguir esto Sí. es impresionante Sí, también. pero sigue siendo impresionante distintos modelos que ves, dices, caramba, ¿y cómo siguió pensando otra vez? ¿Y cómo iban avanzando? Porque sigue pensando, o sea, ya cruza. Caramba, llega pensando hasta las plataformas petrolíferas de hoy en día. Hasta Y que hasta hoy en día. siguen Claro, haciendo claro. anclas rarísimas, las de hoy en día. Las holandesas de hoy en día, de la Brihoff, son unas anclas que dices, esto no se ve, no es una... ¿Qué es esto? Si tengo que poner esto en un montón de anclas, No sé lo que parece es. una lavadora. Yo qué sé lo que Completamente, es no sé, impresionante. cosas. Es impresionante. Pero seguimos, Seguimos. Dani, con las imágenes. Sí. Estábamos aquí y ahora Ya, vamos el aquí. rezón, bien. Entonces, ya tenía una piedra con 4 brazos cruzados, que es un rezón que todos conocen y que no es un ancla, pero es un elemento de fondeo que usan todavía actualmente, se ven porque hay mucho. Dice, han pasado otra tribu. Han pasado años, un tipo que vio el rezón y tal, dijo, o que vio la otra que estaba enjaulada para que no se rompiese, fue por ahí, no sé, a visitar unos primos y después volvió a su pueblo y empezó a pensar y dijo, voy a hacer yo con una rama de árbol, a la que le sale otra rama pequeña que la corto y la afilo, le voy a poner una piedra, porque si tiro la rama flota, pues le voy a amarrar una piedra
y para amarrarla bien la tengo que poner en el sentido de la caña, de la parte de arriba, la amarro bien, la tiro y a ver qué pasa. a ver si clava. Oh, no clava, se me quedó así para arriba. La uña, lo que es el brazo, Sí. pues no siempre caía así para clavar, era esto y el brazo. No siempre caía para clavar. Entonces dijo, pues tengo, no, al anterior, por Seguimos favor, con la anterior, sí, esto todavía. eso era broma, Ahí. Entonces vamos a la figura de arriba a la derecha, Sí. y ya dice, pues para que se me clave mejor, voy a ponerle la piedra, en vez de amarrada en el sentido vertical, la voy a cruzar para que la piedra siempre caiga de un lado a otro, pero siempre quede aplanada en el fondo. O sea que ahí ya tenía el 50% de probabilidades de que esa uña se clavase, le podía caer para arriba o para abajo. Como las galletas con mermelada. Te Que pueden caer sí. para arriba. No, siempre caen Bueno, pues para a este abajo. pobre, no sé cómo le caía, pero una vez le caía. Las galletas así, siempre caen del lado de la mermelada. Claro. Y entonces aquí él ya dijo, hombre, se me está cayendo siempre por la mermelada. Voy a poner en vez de una, dos, seré tonto. Y ahí sí que ya es un hombre magistralis. Ya Ahí. no es habilis, ya es más. Porque ahí, caiga como le caiga, siempre un palo, un brazo con Va a trincar abajo. un brazo con uña se le va a clavar. Porque la piedra, al estar cruzada, está en ángulo recto, en un plano que es recto. Si estos son los brazos, el cepo, ahí aparece el cepo, Ajá. pues está así, de modo que el cepo se acuesta y una de las anclas clava. Sí. Otra. O sea, una de los brazos. Tu clava. explicación fue muy importante, con los Sí, brazos. con los brazos, y si fuera un pulpo, os podía hacer con 8 brazos todo más. Así fue perfecto. Y a la vez pasar la hoja. ¿Podemos pasar? Sí, señora. Podemos pasar a la siguiente fotografía y nos encontramos con... Ah, bien. El hombre ya había avanzado tanto en la humanidad que ya sabía elaborar, ya sabía extraer del cinabrio el plomo. Mucho antes que el bronce y tal, ¿no? El plomo. Entonces, los barcos, a la vez que discurrían en metalurgia, discurrían en construcción naval. Los barcos ya eran mayores y de remos ya habían pasado a remos y vela. Ya estamos en Grecia y Roma con sus galeras a remo y a vela. Y entonces ellos ya metieron, en vez de ese cepo de piedra, hicieron cepos, que eso es un cepo de ancla romana, toda el ancla en madera, excepto el cepo cruzado en un sentido perpendicular a los brazos, en plomo. La madera, fíjate, la madera la empleaban de encina, y hoy en día todo lo que las anclas, mientras fueron de madera, fueron de encina, y nadie se atrevía a cambiar esa madera. Por Fíjate, lo bien que por funcionaba, lo vamos. magnífico que era, Sí, la sí, encina, o sea que sigue. Y esa ancla es de plomo y es una ancla romana, porque ya digo que las galeras llevaban un montón de ellas, porque aunque eso al caer al fondo se podía doblar, porque el plomo es muy dúctil, llevaban muchas. Sí. Y si se perdían muchas, el Mediterráneo está lleno de cepos romanos. La madera se pudrió, Sí. pero cepos, Pero quedaron. todo el Mediterráneo está lleno de cepos, se consiguieron la tira, tal. Aunque se doblaban, lo podían reformar. Lo único es que la madera, eso, se pudría, y la madera no aguantaba tanto como el cepo. ¿Podemos pasar a la Sí, siguiente? señor, sí. Pasamos a la siguiente, que es... La siguiente es un ancla medieval que se encontró en Mugardos, está depositada en el museo. Me encanta, creo que es la pieza mejor. Fíjate, esta. Fíjate, esa ancla va forrada en plomo, porque la metalurgia era tan pobre que tenían que calentar un tocho de hierro y después de ese tocho tenían que calentar, para ir dándole espesor, calentaban otro tocho más al fuego, los unían, amadrinándolos, pegándolos mucho. Amadrinar es un verbo que es unir una cosa a otra fuertemente para darle más resistencia, ¿no? Se amadrinó uno con otro y, teniendo la misma temperatura, eran capaces de soldar a martillazos a mano, con mazas a mano. Sí. No cogían mucho peso, porque no había forma de hacerlos muy anchas, entonces garreaban, pero esos van forrados con 2 zunchos de plomo,
igual que los romanos llegaban a forrar de plomo, también llegaron a forrar sus maderas, porque a lo mejor el cepo no daba, entonces claveteaban con clavos de plomo. Ajá. La madera de la caña y de las uñas, lo claveteaban, que era como darle peso, como ponerle lastres, ¿no? Plomitos pequeños, así hacían. Para que cayera. Sí, 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 sí. ¿Y por qué dices que es la pieza que más te gusta? Más me gusta, sí, me gusta muchísimo. ¿Por qué? Y la podemos ver en el Museo Sí, de la sí, Construcción Naval. sí, O en el no, Naval. en el Naval, En el Museo histórico, Naval. histórico. En el histórico, sí. Es el que conozco yo. Sí. ¿Y por qué te gusta porque tanto? Me encanta, primero porque está descubierta en Ares. Segundo, porque estudiando mucho anclas vikingas, normandas, es parecidísimas. Tiene esa sección, tiene un ángulo de presa que es malísimo, que no agarra nada, porque no habían estudiado todavía trigonometría y cosas de esas, pero está muy bien. Creo que es parecidísima a las anclas normandas. Eso estamos hablando del 9, 10, 11. Sí. En el 9 vinieron las invasiones normandas en verano. En algún lado en el texto digo, cuando las mariposas blancas, y llegaron las mariposas blancas. Las mariposas blancas es una mariposa que se llama el almirante blanco y el almirante marrón. Cuando salía el almirante, cuando llegaba a Escandinavia, el almirante blanco, las mariposas blancas, era hora de aparejarse para hacer las razias y para hacer las incursiones al sur, los normandos, porque había buena mar. Y cuando aparecían las mariposas marrones, estaban a punto de llegar ellos, porque ya no había quien navegase con los drácar y demás, con sus naves por la mala mar, ¿no? Bueno, pues por los siglos 9, 10 y tal, es cuando hay las grandes razias en Galicia. Sí. Venían a Compostela porque sabían que era un eminente filón de oro, porque la cristiandad ya estaba volcada en el descubrimiento del sepulcro de Santiago, entonces venían a esto. Les gustaban mucho las piernas de las gallegas, rollizas y tal, debían de gustarles mucho, y sobre todo lo que más les gustaba, yo creo que más que el oro y tal, según cuenta Cunqueiro, son los lomos de tejón. Anda. ¡Oh! Les encantaba. No me digas. Les encantaba. Es que y lo pone Sturri Sturluson en sus crónicas, que a los normandos lo que les encantaba todo, ¿no? Todo a lo bestia, a lo bestia. Los 9 cuernos de cerveza de Odín. O sea que eran atropellados en todo. Y aquí encontraban mucho tejón, en Galicia. Y entonces los asaban y se los comían con fruición. Claro, venían de comer todo de navegaciones costeando. Oye, y les debía de encantar toda esta zona, porque además encantó. para ellos era un clima delicioso. Foz, claro. Delicioso, y además tenían rías, y por las rías se podían meter muy bien y asaltar a banda y banda, todo lo que había en las rías se lo comían, porque la gente huía y le dejaban todo. Y fíjate si les encantaba Galicia, que cuando quisieron invadir, quisieron desembarcar en Foz, llamaron a San Gonzalo, que estaba de abad en Mondoñedo, de obispo en Mondoñedo, o de obispo en San Martín de Mondoñedo. Y viendo la flota de normandos que venía, tal, y se encomendó a la Santísima Virgen, tal, desencadenó un temporal que hizo que huyeran todos. Y de ahí viene una letanía gallega, que no está en las letanías pero es una letanía gallega que es de furore normandorum liberanos domine. Del furor de los normandos, líbranos, Señor. De lo que arrasaban. Arrasaron, fíjate, las torres de Catoira, están construidas para esos desembarcos. Sí, completamente. En la Ría de Arosa. Pues aquí igual. Entonces me encanta, porque de alguna forma, seguramente los de historia me dirán, este es un fantástico de cuidado. Sí, soy un fantástico de cuidado. Pero me encanta esa ancla por el significado que pudiera tener, señores historiadores, de que fuera un ancla de aquella época invasiones. Y de aquellas no sé qué, que se quedó abajo porque se perdían la tira de anclas, y siempre se perdieron las anclas porque le faltaban los cables, que eran vegetales. Los cables, que ahora le llamamos al cable, solo cogió nombre, los cables de alambre, de acero. Sí. Antes no había esos aceros, se llamaban cables y no cabos. Los cables eran las cuerdas, voy a decir, vegetales,
que dependiendo de donde estuvieras, pues eran vegetales, eran de abacá, de coco, de manila, de esparto, demás, ¿no? Y era lo que utilizaban Era para amarrar, y ahí es donde se pudrían, se rompían y quedaba el ancla abajo. Ajá. Por eso hay tanto cepo, ahí porque se les quemaban por la sal, por la putrefacción del agua salada, de la humedad y tal, se les rompían, de la misma mar se les rompían. Y entonces se le quedó esa ancla a una nave vikinga, se le quedó ahí, y a mí me encanta esta historia. Siglo IX, siglo X, por ahí, IX, sí, por ahí coinciden. siglo X. Y esta Sí, coincide, esta es una ancla medieval y coinciden con todas las que vi yo en un magnífico libro. Porque este libro yo no encontré otro, creo que es único, por lo menos en España es único, es para identificar anclas. Hay 140 tipos de anclas a identificar. Y después cada tipo tiene un porrón de modelos. O sea, te puedes que no los puse, pongo el tipo. Sí. Esto es un SEAT, pero no, si hago todos los SEAT sale un libro así. No te metes con los modelos, ¿no? No, sale un libro así. Bueno, y vamos a la siguiente fotografía que nos encontramos. Esta ya la vimos. Esta es la que me encanta a mí. Esta es la que está te a la encanta. Entrada. Ahora llegamos allá en las anclas de la Edad Moderna, que es de la carrera de Indias, las flotas de galeones a Indias, ya descubierta Indias, nuestros galeones, ya la navegación atlántica había superado con mucho a las naves galeras y demás, ya eran naves de mucho porte, eran naves ya para carga, galeones de carga, navíos de guerra de su majestad y tal. Y entonces llevaban ya unas anclas, ya eran mucho mayores, ya veis la envergadura. Sí, ya veis, hay como 7 u 8 en Ferrol. Hay 2 preciosas, magníficas a la entrada de Bazán. Ah. Y con cepos, además. Sí, las dos que están a la entrada. Estupendas. Sí. Estas se llaman anclas antiguas. La otra se llama medieval y las de piedra y tal se llaman anclas primitivas. Se conocen como primitivas, antiguas, la romana, la antigua y esta es la antigua. La medieval y la antigua. Estas llevan un cepo de madera, de encina también, que consta de 2, lo vemos en la siguiente. Vamos ya veis cómo es, la siguiente. Sí. Pero mirad, en esta mira a la parte de arriba, de la caña, de la cosa esa larga que tiene como dos salientes, uno arriba y otro abajo, que solo lo tienen las anclas con el cepo de madera. Y entonces eso era para las 2 secciones del cepo de madera. El cepo es la parte, en la figura izquierda, que sirve de referencia, arriba izquierda, es esa barra cruzada arriba, casi al lado de la argolla, una barra cruzada que tiene una punta doblada. Bueno, pues eso es porque es un ancla almirantazgo. Pero recto lo llevaban esto, que lo vamos a ver en la siguiente. La siguiente, por favor, en realización, Dani, ahí estamos. Anda, bueno, pues estas son, eso. Esta es a la entrada, esto es un monumento o una escultura, una grabación en piedra que está en la entrada del arsenal, la parte de fuera, en los jardincillos de entrada del arsenal por la puerta de armamentos, que es por la puerta de abajo, ¿no? Por la puerta del parque, no. La del parque se llama. Puerta del parque. La otra es la del dique. En la del parque hay como un monolito que está grabada eso y se ven, son ya de la época en que se había hecho el arsenal, o sea, 1770 o así será eso. Y se ven 2 anclas cruzadas y son ese tipo de anclas antiguas que usaban los galeones, porque hasta que no llegó la metalurgia hasta el siglo XIX, principios del XIX o así, no empezó la metalurgia a expandirse con la revolución industrial inglesa, ¿no? Y eso que ves es igual que las que llevaban en el 1500 nuestros barcos, exactamente iguales, no valieron para nada. Y vamos a ver en la siguiente, se verá una de esas, pero que está ahí. Esa que se ve, esa está en el arsenal, pero las de Bazán son exactamente igual. Pues ya veis, llevan una argolla arriba, que es el larganeo, llevan el cepo, que es esa de madera, que son de 2 secciones unidas, apoyadas en esas orejetas que digo, en la parte esa arriba de la caña, y esas 2 están apoyadas y unidas con unos zunchos de hierro para que no se caiga, para que uno se quede amadrinado perfectamente al otro. Los zunchos son un poco posteriores
a unas espigas de hierro, de madera, que atravesaban, como los muebles de banistería, espigas que atravesaban uno a otro y lo unían. ¿Sabes? Sí, Como espigas, sí. como unos pernos, unos pasadores de madera. Y esta, no cabe duda que las maderas, tanto las que están ahí como estas, son reconstruidas, porque la madera, el teredo y todo eso se lo come, que no veas. Y de esas hay como 7 u 8. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, sí. Pasamos a la siguiente fotografía. Bueno, nos hemos... perdona, en la anterior a la derecha había algo que se podía decir que era la forma de manejar las anclas. Si pasas al anterior, eso es. A la derecha. Eso era el cabrestante que iba en una cubierta interna para manejar esas anclas, de las que ya digo que llevaban 5 los barcos. Sí. Todos los barcos llevaban 3 de uso, llevaban 2 a estribor, a proa, 2 a proa, babor y una en la cala, en sentina. De esas, las 3 primeras eran de uso común, pero ya te digo que se perdían por los cables. Por los cables, claro. El cable más el ancla se llamaba amarra en aquel tiempo. Por eso no puedo decir amarra, porque es el cable más el ancla. El cable era vegetal, y ahora, sin embargo, el cable es alambre, y la amarra es un cabo. ¿Y cuándo es el momento en el que empiezan ya los cables a ser ya en las cadenas y eso, claro. En las cadenas, cuando los barcos son de hierro. Ya, caramba, pero cascos, tenemos... Sí, Dios mío, cuando los barcos son de casco de hierro. Fíjate. Y estas mismas anclas se le redondea, el cepo es de madera, y era un cepo así de madera cortado. Se le empieza a redondear el cepo cuando se empiezan a cubrir los fondos de láminas de los barcos de madera, de láminas de cobre, para evitar el teredo o la broma, el gusano que come madera, es un xilófago, y que te deja la madera que es como... Vamos, como las termitas. La perfora, te queda como una esponja, o sea, como las termitas, todo pues es así. Una termita. Entonces te pegas un golpe y hace todo. Y se deshace el barco. Se deshace entero. Toda la obra viva, todo lo que está debajo del agua. Y eso es muy fácil con el agua caliente. Aquí sería más difícil. Cuando construían los barcos aquí en Ferrol, que traían maderas de Cuba y demás, que eran estupendas, las ponían en esteiro porque derramaba el jubia y entonces eran aguas salobres, no saladas. De modo que mataban al posible la broma, que no la traían porque eran árboles, pero lo que pudiera haber aquí ya no. Y además, como es muy fangoso por todos los aluviones del río, estaban semienterradas y en el fango no hay vida, es anaerobio total, o sea que no hay oxígeno. Sí. Pues era un tratamiento maravilloso. De aquí era, claro, era fantástico. Hacer barcos aquí era... Porque si tenías maderas flotando, por ejemplo, para hincharse, para preservarlas, en el Arsenal de Cartagena, con el calor que hace ahí en el Mediterráneo y tal, podía ser que hubiese... ese tipo de bichos que se llama la broma, o broma. La teredo, o broma. Sí. Anda, pues fíjate, otra de las grandes ventajas de construir en Ferrol. Bueno. Otra de las muchísimas. De porque éramos el primer astillero de España. Y decir primer astillero de España es decir primer astillero del mundo. Pero si Ferrol, en su escudo oficial, dado a la ciudad en el 1778, aprobado ese escudo, tiene 2 anclas. Tiene 2 anclas. Es el farol y las 2 anclas. El castillo, con un farol, 2 anclas y 2 cañones. Sí. 2 anclas. Cosa que tú vas a Cartagena y dices, a ver, otro que se equipare en anclas y tal. Cartagena tiene un castillo encima de una roca en la mar. San Fernando, pues San Fernando tiene un puente con 2 columnas de Hércules y el agua. O sea que no hay anclas ni en Cartagena ni en San Fernando, en su escudo oficial. Aquí tiene escudo oficial. No va a ser esto la capital de las anclas. Pero si yo te digo que a mí me sigue encantando lo de Anclaterra. A mí también. Que a mí me encanta esa pero vamos a seguir con la siguiente. Venga, lo de Anclaterra que me chifla. Vamos a seguir, Dani. Ahí estamos. Bien. Entonces, ¿cómo va variando la forma en donde se amarra el ancla? De estar en una argolla. El de la izquierda es una argolla. No, estas son las cadenas, perdón. Estas son las cadenas. Cuando ya los barcos empiezan a ser de hierro, entonces se sustituyen los cables vegetales por cadenas, que eran
mucho más resistentes, más pesadas, por lo tanto el ancla no tenía que ser tan voluminosa porque ya le daba peso la cadena al ancla, claro. Se limpiaban mucho mejor, se lavaban estupendamente y ocupaban menos espacio. Fíjate que lo de lavar, e insisto en esto, fíjate que en los barcos, en los navíos a Indias y en los navíos y en los galeones, la maniobra de anclas era de 160 hombres, tenían que ir a la maniobra, era un horror dar anclas. Y en sentinas, que había 30 hombres solo metiendo todo el cable en sentinas, era un cable que venía empapado de agua salada, caliente el agua salada, y se quedaba ahí abajo en sentinas, que era donde iba todos los desperdicios, los excrementos, orinos y tal, de todo, ahí iba eso. Y le llamaron sentina por la palabra latina, sentina que en su acepción es hez, olía a heces, era asqueroso estar Pero ahí. trabajar allí tenía que Era ser de pena, iban 30 y eran los horrible. 30 más malditos del barco, y supongo que los rotarían para no decirme, me tiro al agua a la siguiente. Sí, 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 Ahí, sí. sí. ¿Y su función qué era? Intentar Y limpiar no, aquello. no, dejar abajo y que no se enredase, Uf, ir adujando todo ese cable. qué barbaridad. Sí, fíjate, es que eran además 5 anclas, y fíjate, si se perdían tenían que dar otra, y otra, y otra. Pues esa tercera ancla, que se llama el ancla de la esperanza, que había quedado, el ancla de la esperanza, era mucho más gorda que las otras 3. Y aún si se perdía esa, quedaba la última que estaba adentro, Que era la de la caridad. La de la caridad. Qué bonitos Y nombres. sí, pero no hay ancla de la fe. No. No hay ancla de la fe, porque perdían la fe. Dice, vamos a tirar el ancla de la fe. Y se perdían, ni Dios, ni nada, ni nadie. Entonces, cuidado, esa no. La esperanza, está la caridad y tal. Y la fe. Y los romanos y todo, que conservaban eso, llamaban el ancla sacra. Pero la Iglesia influía mucho, cualquiera le ponía sacra a un ancla y que se perdiese. Ni sacra ni nada, esto es una mierda. Entonces le llamaron de la caridad. De la caridad. No, pues qué bien. La Iglesia normalmente... Bueno, bien, apunta. No da puntadas sin hilo. está como debe ser. Muy bien pensado, Y como debe de ser. como debe ser la institución española que más años tiene, que lleva 2000 y pico años. Claro que sí. Y sigue funcionando. Y sigue funcionando. Y después está la Armada, que llevamos, ¿Cuántos años lleva la Armada? según parece, desde Fernando III el Santo, 1200 y pico, pues 800 años. 800 años. Es la sociedad o asociación española, después de la Iglesia Católica, yo creo que es la más antigua. La más, es que ahora mismo, ¿verdad? Sí. Después de la Iglesia, la más cuando antigua. cuando fue una armada ya del rey, Sí. constituida y tal, porque se navegaba antes, obviamente, y ejército ya te diré. Sí. Ejército había soldados, había tal, estaban, pues no sé, estaban los genízaros, los Pero a las órdenes del rey, los almogávares, por ejemplo. desde Fernando III. De Fernando III, en la toma de Sevilla, ya se creó la Armada de Castilla, que todavía era Castilla y León, Sí, no sí. estaba nada más. Y ahí empezó. Y ahí se dice que empieza ahí en 1200. No cabe duda que los Borbones ya la oficializan en 1717 con una escuela de guardia marina. O sea, que se empieza a estudiar ya como marino. Antes no, antes eran gente de mar. Sí. Que Al mandaba servicio mar. de la corona. Al servicio de la corona. Claro, pero... Mucho vasco, Sí. capitanes de barco, mucho vasco, capitanes de barco, y nobles de almirantes generales de fuerza. Sí, Siempre sí, en sí, todos sí, los reinos, de la confianza del rey, un noble que sabía el trato con la gente desde niño, tenía una educación porque sabía leer y escribir, tenía un sistema tal. Los nobles siempre eran los capitanes generales de la mar, de las flotas eran nobles. Podía haber alguno que de piloto fuera tan valioso, con un Larraz puro o algo así, que empezaban de pilotos y acabaron de generales de flota, pero eran por sus condiciones excepcionales de mar y militares, aunque no tenían nobleza. Me encanta lo que acabas de decir. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, me encanta todo lo que estás sí. diciendo, pero mira, al hilo de lo que estamos viviendo en Sí. España, Sí. me gusta eso que has dicho, eso de que nobles, porque sabían tratar a la gente desde niños, claro. Hoy en día eso puede ser, va de la mano de ese refrán que dice no sirvas a quien sirvió, claro, ni claro. pidas a quien pidió. Claro. Qué difícil es saber tratar a todo el mundo,
que poca gente sabe tratar a todo el mundo. ¿Y cuánto despotismo hay hoy en el trato de unos con otros? Exacto. Porque precisamente no tienen ni idea de cómo tratar. Por supuesto. Volvemos a las anclas. Sí, pero hay otra cosa más de nobles que me encanta. ¿Qué? Que además que tenían que dar ejemplo. Eran ejemplarizantes. Los nobles tenían que ser ejemplares para que todo el pueblo viese en ellos lo que eran las virtudes de un hombre. Efectivamente. Tenían que ser leales, tenían que ser justos, tenían que ser valientes, tenían que ser tal. Para eso eran nobles. Y por eso eran. Y seguramente no pícaros. Que ahora mismo supongo que el que no ejercía eran pícaros pero eran pícaros en el sentido que hablamos ahora, no en el sentido de que fueran tramposos, desleales, mentirosos, tal. No, era lo que no se puede remediar con el refrán de ese tiempo, de la cintura para abajo, ni religión ni virtud. O sea, eran pícaros de cintura para abajo, pero porque llega un momento que... Pero no en otro tipo de comportamiento. Ni religión ni virtud, es que no puedo más, no puedo. Volvemos a la siguiente diapositiva, venga, que es esta. Esto. Entonces ya vienen cadenas. Estas no son cadenas, no, perdona, la anterior creo que eran cadenas. La anterior, si nos lo ponéis, a ver en dónde estamos. Estaban cadenas y nos saltamos. No, es antes. Antes, un poquito antes. Esta no, estas son dos. Sí, porque no, sigue, la siguiente. La siguiente, ahí. Estas son cadenas. Entonces, ya los cables vegetales, ya los barcos son de hierro. Sí, entonces sí. Se hacen cadenas, ya saben hacer cadenas. Lo primero ya ves que son unos grilletes retorcidos que se ven en algunas cadenas que todavía se usan ahora en el cuello y tal, pero esas tomaban muchas vueltas y acababan rotas muy mal, dieron muy mal resultado. ¿Pasamos a la siguiente? Encima de ellas, no, seguimos aquí. Creo que encima de ellas se ve, después, unos eslabones redondos, ¿lo ves? Que son redondos, y esos cuando estiraban se unían y se rompían. Sí. Entonces lo que hicieron fueron otros que le pusieron en el medio como una especie de lo que se llama contrete, que es como una especie de palo que aguanta las dos, el ovoide, y no le permite que se estire ni que se rompa. Y entonces son las cadenas con contrete que se usan todavía en la actualidad. Bien. Sigamos. Y seguimos a la siguiente. Sí, vamos a la siguiente. No veo las... Es que nos han puesto... Y ahora sí. No, sí. Pero bien. Después, los aros que se usaban siempre, que son los arganeos, llamados también anetes. De hecho, un forro que se sigue haciendo a este tipo de arganeos se llaman anetaduras. Anete o arganeo. En galeras, en cambio, que tenían un lenguaje particular, le llamaban cigalas, la cigala o el cigalo. Las galeras tenían un lenguaje franco del Mediterráneo. Llegó a haber una lengua franca en el Mediterráneo, que eran galeras. España fue la principal en galeras porque fue la heredera natural de Roma, de la Roma, de Roma Occidente. Oriente se desligó, ¿no? Sí. Roma Occidente, la heredera natural era la Hispania, la más parecida, la más rica, la más valiosa para Roma. Entonces heredó galeras. Y el tráfico del Mediterráneo como mar interior era un tráfico muy, aunque estaban siempre peleados, que los berberiscos fueron el enemigo que más nos duró a España durante 8 siglos, pues había mucho cruce de galeras, de tráfico de comercio, de Sicilia a Berbería, de Berbería a Turquía, de Turquía a Grecia, de España a Francia, de España a Berbería, o sea que, y se creó una lengua franca del Mediterráneo. Propia de ellos. Propia del Mediterráneo, que un compañero mío llamado Pedro Fondevila está estudiando todavía y ya tiene un diccionario de la lengua franca editado, así de gordo, y me dijo que está con otro tanto. Fíjate. De la lengua franca del Mediterráneo. Bueno, pues cuando hicieron ya los cascos de hierro, entonces esos anetes, argollas o cigalas, como era una argolla, si se rompía el cabo, había que cortar la argolla o había que hacerle algo para agarrarla, para sacarle lo que quedaba o cortarla, amarrarla ahí. Entonces dijeron, hombre, y si la cortamos y le ponemos un pasador por debajo,
pues es algo que en vez de tener que cambiar la cadena, solo abrimos el pasador, se abre y se pone. Lo pasamos y después cerramos otra vez, como si fuera un tornillo. Y ya ves que al principio, y de estos pasados, de esos hay circulares, los hay en forma de lira, los hay alargados, son grilletes, ya se llaman grilletes. Sí. Igual que los de la cadena se llaman estos. Y son grilletes con pasador. Sí. Y ya veis ahí se ven tres, ¿no? Que estos son los amarres del muelle que hay en el arsenal de Ferrol, que se ve todavía un arganeo, y se ven esos otros dos que son grilletes del 1800 y pico. El otro no, el otro es original, que era donde ya se podían amarrar barcos y por lo tanto podían prescindir de las anclas de popa, porque antes solo fondeaban, claro, no había muelles, entonces se fondeaba y se hacía y se bajaban, barqueo. claro. Sí. No había, bueno, pasamos a la siguiente. Sí. La siguiente que la tenemos. No sé si vamos aquí. más de hora, no sé cómo Vamos perfectamente. Si no, voy zumbando. Y aquí entonces, como eran barcos de hierro, pues empezaron a hacer anclas de hierro. Y el cepo, la parte esa que veis en la izquierda de arriba, que es la barra transversal que tiene arriba, aquí están apoyadas, empezaron a hacer cepos de hierro. ¿Qué pasaba con el cepo de hierro? Que al meterla a bordo, como iban en cubierta, había que quitarles el cepo cada vez que tal, y era una verdadera lata. Quitarle el cepo, ponerle el cepo. Y si había una maniobra de emergencia, tenía que se espere, que nos estamos hundiendo, espérese a que, aunque nos estamos abatiendo hacia tierra, vamos a las piedras. Pero esperen un momentito que hay que poner el cepo. Porque si no, no agarra. No era. Entonces, los malignos a este tipo de anclas le llaman almirantazgo francés. Anda. Entonces, bien. Ellos dijeron la gripe española, pues ahí tienen el almirantazgo francés. El cepo, que lo único que daba era la lata. Y entonces vamos a la siguiente. Más, sí, avanzaron. Y si ves, ahí está. Eso es. Pero antes hago la de la izquierda, la de arriba izquierda, que desde el principio se puso, esa es almirantazgo inglés, que lo que hizo fue doblar el cepo, y lo único que hace es para cuando tiene que meterla en cubierta, estivarla en cubierta y todo, tiene que quitarle una chaveta que tiene en la parte de la izquierda del cepo, en la parte recta, lo discurre por ahí y se le queda como está en la foto del ancla esa. ¿Ves la foto? Que se ve que lo tiene amadrinado a la caña. El cepo está abajo, es como si fuera otra caña más vertical, y una bola en cada lado hace que no se cuele de ese agujero. Sí. Bueno, pero esa caña, esa ancla tiene otra cosa. Que las otras anclas solo clavaban una uña. Solo clavaban una uña. Y la otra uña, o el otro brazo, lo dejaban fuera del agua. Una uña se clavaba en la otra. ¿Por qué? Porque el cepo estaba en el fondo, un brazo para arriba y el otro brazo clavado. Y esta ya clava los dos. Y esta sigue clavando uno, pero como son brazos giratorios con un pasador que tiene abajo, entonces son como un balancín. Clava uno y el de abajo se mete y se apoya en la caña. Se apoya en la caña, que tiene una prominencia para que de la fuerza no acabe partiéndola la otra uña. Y vamos a la siguiente. Y vamos a la siguiente, que aquí se sigue clavando una ancla, en la línea actual. Esta es un avance muy bueno porque hace que en el fondeo, ante barcos muy próximos, la uña, el brazo que le salía, si había poca mar, podía ser que pasase un barco próximo por ahí y se clavase en el brazo del ancla fondeado del otro barco, que la tenía por ahí fondeada, y un brazo clavado, pero el otro le salía quedaba para arriba. En cambio, con este otro sistema de balancín, el otro brazo se le quedaba así en la caña. Y ya podía pasar el otro con más agua. Con más tranquilidad. Vamos aquí. Para darle más peso, y el avance magnífico que fue, para darle más peso hicieron ese tipo de cepo muy gordo, muy grande, y que llamaba hacia arriba para que las amarras, si se metían en ese cepo, que las escupiese en la misma forma del cepo, ¿no? Pero lo bueno que tuvo esta ancla, que es una Martin, es que las dos brazos se clavan a la vez. ¿Por qué? Porque son dos brazos basculantes.
Ajá. Entonces, ahora están para arriba, Sí. pero si tú, o sea, que lo que serían es que los dos brazos estarían para abajo, porque al estar el cepo, ese cepo es como estaría en el fondo del mar, Sí. pero los brazos estarían para abajo, porque en el momento que la cadena tirase del ancla, esos brazos bajarían. Ajá. Por unos apéndices que tiene, les harían bajar. Y entonces ya tenemos que clavan los dos. Clavan los dos. Ya hemos lo conseguido. conseguimos. ¡Viva Ya- España! ya Y a partir de ahí conseguimos mucho. ¡bárbaro! Pero teníamos todavía un problema. ¿Cuál? Decían, ese prehistórico ya es un hombre moderno, ¿eh? Ya es un hombre que sabe. Tenemos un problema, que las tengo que meter en cubierta, me ocupa sitio, tengo que tener mucho cuidado, no poner grúas y todo, porque ya la artillería ya pasó, de estar en las bandas, ya está arriba. Entonces no puedo dispararle a una grúa que tenga para el ancla. O sea que yo no puedo, todavía me falta algo, hay que quitarle ese cepo de alguna forma. ¿Y cómo se lo quitamos? ¿Y cómo se lo quito? Pues ahí lo ves. La siguiente, ahí está. No, la siguiente. Ah, eso es como ahí iban, está. claro, la otra la anterior es que cómo tenían que ir estivadas, Sí. ya en unas plataformas fuera de la cubierta, fuera de Otro la lío. borda, en varaderos especiales y tal, porque no se podían meter. Entonces, ¿cómo las voy a meter yo por la Escobén? Que tenemos escobenes, la primera nación del mundo que inventó el escobén es esos dos agujeros que tiene como dos ojos, todos los barcos de ahora, Sí, sí. donde se meten las anclas. Sí. Esos agujeros son los escobenes. Y esos escobenes son donde te permite meter los cabos, Sí, los sí, cables sí. y tal, iban por los escobenes a cubierta. Tiraban las anclas y toda la amarra ya iba por los escobenes. Porque si no te estaban trabajando desde cubierta y no podías. iba por esos agujeros. Y ahí está. Y aquí este ya es Hall, un señor que dice, le voy a poner un bloque oscilante abajo muy gordo, debajo de los brazos, lo que hace la U son los brazos. Sí. Lo que sube es la caña Sí. y arriba tiene un grillete Sí. recto, otro modelo de grillete que no hemos visto. Entonces le hace toda la parte de abajo una gran basada, que es oscilante, y eso con unas aletas y con unos salientes, de modo que yo la tiro. Se pega en el fondo, se cae por su peso, y el momento que haga el menor tirón la cadena sobre la caña, me va a hacer que ese bloque oscilante mueva los brazos y los clave. Ajá. Y además, cuando la hizo, cuando la río, la puedo meter por ese agujero para adentro, y la llevo muy bien trincada, porque esas uñas están besando el casco, Claro. que es como se llevan ahora. Y estas anclas, España tuvo anclerías llamadas fanderías, y yo digo, fanderías me suena a fando. Fando eran los marineros que hacían la mili. Los marineros de la mili forzosa le llamábamos cariñosamente los fandos. Los fandiños. Los fandiños. Fandiño era mucho más cariñoso, ¿no? Los fandiños. Fandiños. Eran fandos. Las fábricas de anclas del 1500 y pico y tal, vascas, eran las fanderías. Anda. Una derivación de la palabra funderías. Se llamaron funderías, fundiciones, Sí, 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 sí. fanderías, Sí, sí, sí. otra vez fando, Fando. de anclas, Volvemos sin saberlo, no está en el diccionario, sin saberlo. no está en ningún Ahí diccionario, está. no está ni en los diccionarios de O'Scallan, ni en los diccionarios actuales de la lengua, ni en nada, pero yo, sabiendo que es fandería, me gustaría que los fandos vinieran de un apelativo cariñoso y por deformación de fundería, fandería, igual que por deformación al inglés, Sí, sí. corsario inglés al servicio de la reina, Walter Raleigh, en las crónicas nuestras de Indias, dice que atacamos en Puerto Rico a Guarrás. Sonaba Guarrás. Claro. Pues las funderías sonaba fandería y se quedó fandería. Y se quedó tal cual. Y fandería pues quedaron fandos y los gallegos fandiños, que es un cariñoso de fando. Completamente. Y Bien, tenemos algo esto más es porque estamos novedad, ya. porque esto es novedad estamos porque- al final, Venga, ya. al final. Claro. Que yo creo que tenemos Ah, ya creí que ya acababas. esta. Distintos tipos de anclas, esas anclas son las modernas. Y ahora hay otras anclas, como puede ser esta, la de capa, que se da en temporales, Sí. que es un ancla de lona, que se lleva a remolque y se da a temporales, y lo que hace es que te aguanta, la popa te la aguanta muy bien. Sí. Venga, otra. Y la siguiente. Pues otra distinta, que puede ser la de hongo. A ver, ¿ves? Un ancla de hongo que sirve para fondeos fijos, barcos faro y demás.
Ya Sí. ves que son distintas totalmente. Son completamente. ¿Y Otra la más. siguiente? Es un ancla de sumergidor que también es para fondeos semifijos y que es como una especie de campana ahuecada que aguanta mucho y ya ves que es totalmente distinta. Y la otra, que yo creo que ya estamos Esa es de acabando. hidroavión. Esa es de Ese hidroavión. hidroavión, fíjate, tiene dos uñas, dos brazos con dos uñas. Sí, sí, y el sí. cepo lo lleva abajo, pero el cepo se desliza y lo quitas y lo pones amadrinado a la caña, porque un hidroavión no puede ir semejante artilugio. En cambio, de la otra forma dejas un ancla que es casi plana, Sí, porque sí, la sí. parte, el raíl de abajo va en la caña, que es la parte de arriba que llega arriba. La Eso siguiente. es hidroavión. Hidroavión. Esta es hidroavión, sí. Estas son de arado, que muy bien para yates y demás, y dan muy buen resultado. Y yo creo que ya tenemos que estar prácticamente con un par de ellas y ya terminamos las Sí, diapositivas. después estas son, sí, quedan tres que son iguales y estas ya son las que no se distingue el brazo de la uña ni nada, que mantienen una especie de cepo, unos cuernos, que son las de gran agarre. Es decir, si las otras necesitan 5 veces el peso para el agarre, o que diga, 5 veces más fuerza de agarre que peso, estas ya están en 13 veces la fuerza que agarran respecto al peso que tienen. Parulo, Grandes esto ha sido plataformas. una conferencia maravillosa, Ay, te porque la boca seca. no me extraña, no me extraña. Pero mira, y en resumen de todo esto, ¿tú qué le dirías a los ferrolanos que nos están escuchando, a la gente que nos oye, después de esta maravilla así como ellos están tan orgullosos de Ferrol, que es una sociedad que está orgullosa de Ferrol, aunque esté todo el día desbarrando de Ferrol, pues que sepan que tienen la mejor colección de anclas del mundo. No te digo la ciudad que más número de anclas tiene, porque si, yo qué sé, te voy a decir un nombre cualquiera, Baltimore. Si en Baltimore está la fábrica de anclas de Perico on the Rocks, pues tiene a lo mejor 1000 anclas, pero son todas iguales, son de Perico on the Rocks. Aquí tenemos 120 anclas que no las tiene nadie y unos 32 modelos. Hay aquí, para ver, porque en Ferrol hay como 230 o así. Y todas estas Que anclas... 100 y pico las podéis ver, 230 si vais a La Graña, si vais en factoría hay, Sí. en repuestos hay otras Pero todas dos. ellas están en el Museo Naval. En el Museo Naval, A la y hay entrada. otras 90 y tantas en el Arsenal, pero el Arsenal ya hay que entrar. Ya hay que entrar. O sea que entre el Museo Naval y lo que veis en San Julián, en el Tirso hay un ancla, American Navy, en la parte de abajo de Amboaje hay una preciosa, un ancla preciosa, maravillosa, hice a verla, tiene orejetas, La de Amboaje. la de orejetas, tiene amboajes, está en la esquina baja, Sí, sí. en la esquina baja Y dime sudoeste, una cosa, ¿haría baja falta, las anclas necesitan hierba, necesitan aire, no las eso puedes es. meter en un museo? Claro, es Manuel? que eso es, vamos, es por experiencia, eso es, se les ve encantadas. Las anclas son como animales solitarios, no son solitarias, están ahí en su escobén, están en el agua solas y tal, y no se ven, y no se conocen unas con otras. Cuando son mayores, que es cuando el barco ya está cascado, lo han retirado, ya lo desguazan y tal, las anclas se quedan. Pues qué contentas se ponen, es como si fuera un asilo de la tercera edad. Qué contentas se ponen una frente a otro en un césped, se llaman campos de anclas en todas las naciones, campos de anclas, en todas las naciones. En un césped, unas al lado de otras, tomando el sol, charlando. Sí, yo estuve en un barco que navegaba mucho por la Antártida, ¡jo, qué frío y tal! Calla, que yo iba en un petrolero al Mar Rojo y ahí sí que era todo lo contrario, no aguantamos. Por cierto, tú cogiste el temporal aquel de tal. Ah, sí, pues yo tuve un colgante que desde luego me empleaba continuamente, porque estaba en babor, y la de estribor no la empleaba nunca. Y así se van contando cosas, porque un ancla no es bueno que esté sola, lo mismo que le dijo Adán al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Pues el ancla también quiere estar con sus compañeros charlando de batallitas. Pero nunca en un todo. museo, necesita aire. Aire, sí. Porque necesita no querría estar en un museo encerrada. Aire salado, aire marino, Sí. aire salobre. O sea que no habría un buen museo de anclas en La Mancha.
No, imposible. No, Un campo de anclas un campo y de con anclas, aire campo y con la brisa. verde, y que se cuide el campo, que lo sieguen, porque yo voy a campos de ancla, la hierba está tan grande que no soy capaz de verle ni los brazos casi. Desde la hierba estoy ahí hurgando y no la veo. Luis Sánchez Feijóo. Muchas gracias. 1.000.000 de gracias por este programa. 1.000.000 de gracias porque hemos aprendido cosas que no No, teníamos ni idea, ni idea. Y nos has abierto pues un mundo maravilloso a descubrir. Un mundo maravilloso a descubrir. Y yo creo que escucharemos seguramente las conversaciones de todas aquellas anclas. Esas conversaciones que nos van a llevar a tiempos remotos, a historias maravillosas. ¿Hay en ti un cunqueiro, Farulo? Sí. ¿Hay en ti un cunqueiro? Sí, sí, es... Te encanta Me Cunqueiro. encanta. Un día hablamos de Cunqueiro. ¿Vienes Sí, aquí sí, y hablamos sí, de Cunqueiro? sí. ¿Eh? Sí, sí. Porque ¿dónde dejas al realismo mágico? ¿Dónde está conmigo? ¿Dónde lo dejo? Está ¿Lo llevo yo? contigo, lo llevas en el Lo llevo, corazón. sí, sí. Lo de Fando es una cosa mía, lo de otros son cosas mías, pero que me encanta. El realismo Ojalá mágico fuera así. eres tú. Sí, ¿Sí? gracias. Sí, no soy yo. No es- soy yo lo llevo, pero el realismo mágico es el maestro Cunqueiro y todos los que como él creen en lo que dice nuestro credo, en lo visible y en lo invisible. Lo visible y lo Y lo invisible. invisible. Farulo, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. Muchísimas Gracias a gracias. Y vosotros, muchísimas gracias a todos ustedes. Y fíjense qué delicia. Creo que habrán disfrutado tantísimo como yo. Muchísimas gracias.